Empezó. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse, por haberse inscrito a esta actividad que es organizada por la Escuela de Relaciones Internacionales con el IREMAI y la Cátedra de Problemática de las Relaciones Internacionales. Primero agradecerle al profesor Rubén Paredes Rodríguez la predisposición para armar esta charla tan rápidamente, porque debemos contarles que el viernes, bueno, había ideas de organizar algo de esto por distintos lugares por parte de la Cátedra de Problemática, sin habernos hablado, y el viernes a la noche nos pusimos en contacto y estábamos en sintonía. A Rubén lo llamamos un viernes a la noche, él muy predispuesto nos atendió el teléfono, nos dijo que sí enseguida y quedamos que el lunes coordinábamos bien el horario y el día, teniendo en cuenta que había mucho entusiasmo por parte de nuestros estudiantes de problemática por saber de esta asignatura, de esta temática tan candente, tan actual, tan inesperada, que estamos viendo a través de los medios de comunicación, pero que es una temática que tiene larga data, como nos va a explicar Rubén, y tiene raíces bastante profundas a lo largo de la historia. Así que por parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, una vez más, Rubén, muchísimas gracias. Gracias al IREMAI, gracias al GEMO también, donde está ubicado el IREMAI, y bueno, sé que vamos a tener una charla muy puntillosa, explicándonos los orígenes de este conflicto y esta nueva situación que está atravesando este conflicto, desgraciadamente, con pérdidas humanas, y un conflicto que nosotros que podríamos decir que es un conflicto tradicional, porque es un conflicto que está enmarcado en lo que se conoce como un enfrentamiento, digamos, a través de las armas. Así que le cedo la palabra a Julieta, quien les va a dirigir las palabras en nombre de la Cátedra de Problemática de las Relaciones Internacionales. Gracias. Bien, Sabri, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a nuestros y a nuestras alumnas de problemática, con los cuales empezamos a charlar, a conversar muy poquito sobre este conflicto internacional de larga data. Cuando en el marco de la clase de la semana pasada surgió esta inquietud, conversamos con los chicos, y bueno, y ahí conversé con Sabri para que desde la dirección de la escuela podamos organizar algo. Obviamente no dudamos en consultar a nuestro profesor experto en la temática, que es el profesor Rubén Paredes Rodríguez, que seguramente ahora van a tener la posibilidad de escucharlo. También contarles que este también es un primer acercamiento con Rubén, lo van a conocer ahora, lo van a tener como docente en los años sucesivos de la carrera, así que bueno, también es una manera de que puedan ir familiarizándose con las caras y no ver siempre las mismas que estuvieron viendo en el ingreso o en las primeras clases en las distintas asignaturas. Así que bueno, para nosotros desde la Cátedra de Problemática Internacional es importante que puedan sumarse a este tipo de actividades, porque también les permite saber y conocer, a ver si realmente es esto lo que les interesa, si están dispuestos a asumir el desafío de insertarse en este mundo de las relaciones internacionales. Así que bueno, agradecidos con la escuela, con mi cátedra, que estamos compartiendo acá, y obviamente con Rubén, que tuvo la gentileza de poder sumarse tan rápidamente, porque también Rubén está dando clases, tengamos en cuenta, está realizando sus investigaciones, y obviamente como un especialista en esta temática, está atendiendo a los distintos medios que están realizando consultas y demás. Así que bueno, gracias por este tiempo, y los dejamos con Rubén, que va a ser súper interesante la charla.
Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la invitación que me cursaron. Obviamente tiene razón lo que me decía Sabrina, que el día viernes se comunicó conmigo y inmediatamente no tuve problema, dije que sí, más allá de que en este último tiempo he estado con muchas actividades y tengo muy pocas horas de sueño, porque sigo claramente el conflicto conectado a los medios regionales, entonces voy actualizándome de manera constante. Así es que, de mi parte, saludo a la iniciativa que han tenido desde la Cátedra Problemática de las Relaciones Internacionales, desde la Escuela de Relaciones Internacionales, sobre todo para abordar un tema que es complejo, que bueno, vamos a tratar de echar luz, y a mí lo que me interesaría plantear es el hecho de que no perdamos de vista que es un tema que está en pleno desarrollo. ¿Qué significa esto? Todavía no se ha llegado a una solución, por lo menos, de esto que es un capítulo más de violencia dentro del conflicto palestino-israelí. No sé si ya podés transmitir el power, Enani. Así comenzamos. Bien, la charla del día de hoy es el conflicto palestino-israelí en Medio Oriente, un nuevo capítulo de violencia. Voy a hacer una aclaración en torno a por qué me resulta interesante plantear que es un nuevo capítulo de violencia, porque claramente esto se inscribe dentro de lo que es el conflicto, donde vamos a ver que es un hecho más de lo que vienen transcurriendo, más allá de que los últimos antecedentes distan de 7 años con relación a estas últimas operaciones de naturaleza militar en lo que es el terreno. Y hago la aclaración que es el año 2021 y que estamos en un contexto en pleno desarrollo de los acontecimientos, por eso hay que ser cautos y ver cómo se desarrolla de ahora en más los mismos y sobre todo teniendo en cuenta de que ya se está hablando de un posible cese el fuego que comience a regir a partir del día de mañana. La próxima pantalla, por favor, Nani. ¿Por qué digo que es un nuevo capítulo? Porque claramente a lo largo del siglo XXI asistimos a tres capítulos muy particulares en lo que hace al conflicto palestino-israelí, ahí ustedes lo pueden ver. El primero de ellos es la Operación Plomo Fundido, que duró 8 días y fue del año 2008. La segunda operación fue Operación Pilar Defensivo, duró 23 días y fue en el año 2012. Y la operación más larga que hubo hasta el momento y muy contundente fue la operación Martín Protector, que duró 50 días. Por eso, tiene la característica de ser esto de ser un nuevo capítulo dentro de lo que es el conflicto palestino-israelí, con características muy propias, donde me gustaría marcar algo que entre la última, que fue del año 2014, y la actual del año 2021, está marcada claramente por 7 años donde el conflicto palestino-israelí bajó lo que sería su densidad de importancia dentro de la agenda internacional. Yo siempre planteo el hecho de que durante mucho tiempo el conflicto palestino-israelí fue la madre de todas las batallas dentro del Medio Oriente. Es decir, todos los mandatarios norteamericanos buscaron encontrar su estrella en su administración, encontrando una solución al conflicto, no lo han alcanzado, y siempre la comunidad internacional y la propia región tuvo en su agenda de política exterior claramente al conflicto palestino-israelí. Sin embargo, por los acontecimientos de los últimos años, y sobre todo en la última década del siglo, o la segunda década del siglo XXI, bueno, vamos a encontrar que después de la primavera árabe, el conflicto palestino-israelí pasa a lo que sería a un segundo plano, y de ser la madre de todos los conflictos se convierte en lo que se podría denominar la viuda de los conflictos de Medio Oriente, la cual, paradójicamente, hace una semana ha sido invitada a la fiesta, es decir, al concierto, en este caso de la política internacional, específicamente a lo que es la agenda diplomática de carácter internacional, acaparando la atención a nivel internacional.
Acá me gustaría plantear lo siguiente, y es que nosotros hemos tenido estos tres capítulos que marcan claramente lo que fue el conflicto de este último tiempo, donde no se pudo avanzar en lo que ha sido el proceso de paz, que prácticamente está extinto, y donde claramente la violencia es un hecho que marca este último tiempo, una violencia que se va reproduciendo y que se va cultivando con lo que es el paso del tiempo. Si podemos pasar a la próxima placa, a mí me gustaría plantear lo siguiente, y es que cuando este conflicto se inicia, hace 11 días atrás, por primera vez va a tener una particularidad y va a tener una doble denominación. ¿Por qué digo una doble denominación? Porque hasta ahora nos hemos acostumbrado siempre a plantear lo que fue la operación Pilar Defensivo, plomo fundido, margen protector. Sin embargo, dados los acontecimientos en el terreno, esta nueva operación va a recibir una doble denominación. Para Hamas se la va a denominar Operación Espada de Jerusalén, y para Israel la denominación que se le va a dar es la Operación Guardián del Muro. Ya vamos a explicar por qué recibe esta denominación, pero no es casual claramente cada actor la haya bautizado de acuerdo a sus propios intereses. Yo entiendo de que muchos de los que están acá, y sobre todo porque cuando Sabrina me comentó acerca de la posibilidad de llevar adelante el encuentro el día de hoy, que había muchos chicos de primer año en la carrera de Relaciones Internacionales, brevemente, antes de poder explicar por qué digo que es un nuevo capítulo de violencia dentro del conflicto palestino-israelí, me gustaría hacer de manera sucinta un resumen de los acontecimientos previos, es decir, una reconstrucción del contexto para poder entender por qué es un nuevo capítulo de violencia. Si pasamos a la próxima placa, vamos a ver lo que es un desarrollo en términos de mapas de lo que sería el conflicto palestino-israelí. Muy brevemente, lo que voy a decir es que lo que se entendía por la Palestina histórica, después de la Primera Guerra Mundial, quedó bajo mandato británico. Esto significaba que Gran Bretaña administraba el territorio de la Palestina histórica que había pertenecido o que formaba parte del entonces Imperio Otomano. Con la finalización de la Primera Guerra Mundial, claramente la Palestina histórica, que es lo que ustedes ven en el primer mapa de la parte izquierda de la pantalla, eso es lo que se entendía por la Palestina histórica, que estaba bajo administración completa de Gran Bretaña. Obviamente vamos a tener toda una serie de acontecimientos muy particulares que va a conducir a que una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña va a plantear trasladar el tema palestino a Naciones Unidas, y Naciones Unidas a través de la Asamblea General, específicamente a partir de la Resolución 181, va a plantear el denominado plan de partición de lo que sería Palestina, que es el segundo mapa. Ese segundo mapa tiene la característica de dibujar el contorno de las fronteras de ambos estados. Lo que sería, o lo que está en color verde, era el funcionamiento del Estado palestino, de acuerdo al plan de partición, y lo que está en color blanco iba a ser, o era lo que estaba diseñado para la creación del Estado de Israel. Hay que aclarar en este caso de que el mundo árabe y los palestinos no aceptaron este plan de partición porque consideraban de que el Estado palestino tenía que crearse sobre toda la Palestina histórica, es decir, sobre la figura del primer mapa, que en su totalidad está en color verde, y no dividir los territorios. Sin embargo, Israel sí va a aceptar lo que sería el plan de partición, y se estableció como fecha límite 1948, que es la fecha donde Gran Bretaña establece que se va a retirar de los territorios palestinos. Por ende, el 14 de mayo, que se inicia como el año de la independencia por parte de Israel, y el Nakba, o desastre para los palestinos, se produce la primera guerra árabe-israelí, donde, producto de esa guerra árabe-israelí, vamos a encontrarnos con qué cosa. Nos vamos a encontrar claramente de que
Israel se queda ocupando más territorio del que se le había concedido en el plan de partición. Fíjense, por favor, en el tercer mapa, independientemente de que ese mapa ya está dando cuenta de otra guerra, que la del año 1967, pero a mí lo que me interesa es que ustedes presten atención de que hay algo muy particular en torno al conflicto palestino-israelí. Lo que está del costado izquierdo, es decir, en lo que sería la zona sur, es la denominada Franja de Gaza, que es lo que hoy se está transmitiendo a nivel internacional en torno a los acontecimientos militares, y lo que sería del lado derecho es lo que se conoce como Cisjordania. Y dentro de Cisjordania se encuentra lo que es la ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas, que es Jerusalén. Cuando digo las tres religiones monoteístas me refiero a la religión judía, a la religión cristiana y a la religión islámica. Esto está marcando algo muy particular. Por un lado, es que Egipto se va a quedar con la Franja de Gaza administrándola hasta tanto se cree el Estado palestino. El lado derecho, que es Cisjordania, va a estar bajo administración del reino hashemita de Transjordania, que después cambia el nombre a Jordania, más allá de que va a administrar también a la ciudad de Jerusalén. En términos fácticos, estamos viendo que claramente no hay continuidad geográfica entre lo que sería la Franja de Gaza y Cisjordania, situación que se ha mantenido en el tiempo y que está hasta lo que sería la actualidad. Claramente, el año 1967 es el año parteaguas dentro de lo que es el conflicto palestino-israelí en cuanto a operaciones militares de gran envergadura, sobre todo porque esta guerra es una guerra que hasta el día de hoy se la estudia en todas las academias de guerra y en materia de seguridad a nivel internacional, teniendo en cuenta de que es una guerra que se desarrolla en 6 días, donde Israel logra no solo quedarse con la Franja de Gaza, ese territorio que había quedado administrado desde el año 1948 por parte de Egipto, sino que logra ocupar lo que es Cisjordania, arrebatándosela a lo que sería Transjordania, Jordania luego, y obviamente quedándose con la posesión y control de lo que es la capital, en este caso Jerusalén. Y además hay un punto no menor, y es que en el norte, pero que no aparece ahí en el mapa, toma los denominados Altos del Golán a Siria, que tienen un valor claramente estratégico. Desde entonces, desde este conflicto, se ha producido una cuarta guerra árabe-israelí, que fue la del año 1973, que fue una cuarta guerra que no alteró el mapa del año 1967, y desde ahí podemos ver cómo se lleva adelante una política por parte de lo que es el Estado de Israel de controlar los territorios, obviamente rompiendo con la homogeneidad árabe. Eso significa claramente llevando una política de colonización y asentamiento sobre ambos territorios, la Franja de Gaza y lo que sería Cisjordania. La Franja de Gaza es el territorio que va a devolver en los acuerdos de Camp David de 1978, quiero decir lo siguiente, devuelve la Franja de Gaza o se queda en el sentido de que la va a administrar teniendo en cuenta de que, producto de la guerra del año 67, había tomado parte del territorio egipcio, que es la península del Sinaí. Entonces, a cambio del control de la Franja de Gaza, devuelve la península del Sinaí. Sin embargo, no lleva adelante ningún tipo de evolución de territorio por parte de lo que sería Cisjordania. Claramente la configuración de las condiciones internacionales van a dar como resultado de que a partir de fines de la década de los 80, en un contexto donde hay un gran malestar dentro del pueblo palestino que atraviesa por la ocupación, se produce un hecho muy particular que es lo que se conoce como la primera intifada. Intifada significa sacudida en árabe, donde los ciudadanos palestinos se defienden de la ocupación arrojando, en este caso, rocas sobre los efectivos militares israelíes. Finaliza el contexto internacional conocido por la Guerra Fría o como Guerra Fría, finaliza lo que es el sistema bipolar, y esto va a dar como resultado emprender, sobre todo en este nuevo contexto de cambio de la década de los 90, lo que es un proceso de paz que se va a denominar proceso de Oslo del año 1993, donde se va a producir lo que se conoce como un reconocimiento asimétrico. Israel va a reconocer
a quien representa los intereses del pueblo palestino, que es la Organización para la Liberación Palestina, y la OLP, que en ese momento estaba siendo liderada por el entonces comandante Yasser Arafat, va a reconocer a Israel como Estado. De ahí en más, se inicia un proceso que obviamente va a tener una cláusula muy particular, y es que se va a aplicar la fórmula paz por territorio. En la medida de que la paz se va cimentando, Israel va a ir devolviendo territorios. Los territorios que va a devolver en el año 93 son 2. Ese pequeño territorio que se encuentra en el tercer y cuarto mapa, que es Gaza, a los palestinos, y en Cisjordania, lo que ustedes ven en color verde en el tercer mapa, del lado derecho, va a devolver una ciudad que es Jericó. Obviamente, a la medida que se vaya cimentando la confianza, se planteaba ir llevando adelante la devolución de territorio hasta tanto se logre una resolución definitiva del conflicto. Para alcanzar esa resolución definitiva del conflicto, 3 son los temas que se deben resolver y que claramente hoy no están siendo discutidos y que no encuentran una fácil resolución. Por un lado, la demarcación fronteriza claramente entre ambos estados, y sobre todo el Estado palestino, que no tiene reconocimiento por parte de gran parte de la comunidad internacional organizada, y sobre todo por parte de lo que serían Naciones Unidas, ni siquiera por parte de Israel, ni los Estados Unidos, y muchos países de la Unión Europea, no así por parte de países, por ejemplo, latinoamericanos, que en este último tiempo han reconocido que el Estado palestino existe, independientemente que no hay continuidad geográfica, como ya lo hemos dicho, etc. Por un lado, existe esta fórmula que se debe ir aplicando para ir cimentando en base a las negociaciones lo que sería la devolución de territorio, pero además hay un pecado de naturaleza original en lo que hace al proceso de Oslo, que tiene que ver con algo que los palestinos se van a comprometer en este acuerdo, y es a negociar de manera bilateral con Israel la creación del Estado palestino. Independientemente de que Palestina ha buscado ser reconocida como Estado por muchos países dentro del sistema internacional, claramente está atada desde el punto de vista jurídico a lo que serían los acuerdos de Oslo, donde las negociaciones tienen que ser bilaterales. Por ende, la creación del Estado palestino no va a ser reconocida por Israel ni por los Estados Unidos, que juegan un papel importante claramente en este conflicto como mediador, y sobre todo volviendo a recuperar este rol con la administración Biden. Acá se va a ver claramente de que este mecanismo lleva a que otros actores no puedan intervenir para encontrar una fácil o pronta solución. Claramente, los últimos acontecimientos en lo que hace los 20 años va a estar marcada por la presencia de cuartetos, hojas de ruta, iniciativa de Anápolis, que fueron los mecanismos para tratar de encauzar el conflicto palestino-israelí sin llegar a lo que es la solución, y un abordaje sobre estas 3 cuestiones que son centrales para la creación del Estado palestino, que tiene que ver con la cuestión entonces de la fijación de las fronteras, la cuestión de Jerusalén, lo cual no es menor, donde Israel sostiene de que Jerusalén es la capital indivisible del Estado de Israel. Por eso no reconoce la partición que se tiene que dar de Jerusalén en base a la resolución 181 que había planteado la partición de lo que era el territorio del mandato británico sobre Palestina. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa de que Jerusalén Occidental debiera ser la capital del Estado de Israel, y Jerusalén Oriental la capital del futuro Estado palestino. Y el tercer componente central dentro de este conflicto pasa por el denominado retorno de los refugiados. ¿Quiénes son los refugiados? Son aquellos que huyeron del conflicto, sobre todo de aquella porción de territorio que fue ocupado por Israel, más allá de lo que fue el mandato del año 1981, donde estos refugiados, algunos fueron a Gaza, otros a Cisjordania, pero también muchos otros fueron a países vecinos, donde se encuentran los principales campos de refugiados palestinos, sobre todo en el norte, en lo que es el sur del Líbano, y en el país vecino, en el oriente, que es Jordania.
Lo que a mí me interesa marcar, para que ustedes entiendan, es que este conflicto tiene tres cuestiones que son centrales, tres cuestiones que es muy difícil resolución, y pese a ello, el año pasado, con la administración Trump de los Estados Unidos, en el mes de febrero se presentó finalmente lo que se conoció como el Acuerdo de Paz, un acuerdo que buscó lo que se conoce como la paz para la prosperidad, es la lectura que la administración Trump hacía, obviamente para resolver lo que es el conflicto. No va a ser aceptado por los palestinos, porque si ustedes prestan atención, en el último mapa, en el sector derecho de su pantalla, se van a dar cuenta de que el territorio palestino continúa con esa ausencia de continuidad geográfica entre Gaza y Cisjordania, pero detecten una cosa muy particular. El centro de Cisjordania, que está a la derecha, está en color blanco. Eso significa de que Jerusalén queda bajo soberanía israelí, pero además pierden continuidad geográfica los territorios palestinos dentro de la propia Cisjordania. En términos fácticos, la realidad es que hoy ocurre esto dentro de lo que sería el territorio de Cisjordania. Esto se va a dar en el año 2020, en pleno contexto de la pandemia, donde la administración Trump en el mes de febrero obviamente no reconocía este problema dentro del sistema internacional, además lo negó y lo subestimó. Y en este contexto presentó este plan de paz para la prosperidad que fue rechazado por los propios palestinos y por muchos países árabes que consideraban de que había que cumplir con la iniciativa árabe del año 2002, que es una iniciativa saudita, que sostiene de que para reconocer al Estado de Israel o que el resto de los países árabes reconozcan al Estado de Israel como Estado en la región, debe retrotraerse a las fronteras del año 1967. Es decir, a lo que es el mapa, o el tercer mapa que ustedes tienen en su pantalla, donde el Estado palestino, sin continuidad geográfica, debe funcionar sobre la franja de Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Oriental como capital del futuro Estado palestino. Ahora bien, dicho esto y explicado de manera muy sucinta, sin entrar en muchos detalles, les propongo que vayamos a la próxima placa, en este caso Nani, para poder entender entonces el contexto del año 2020 que está conduciendo a este nuevo capítulo de violencia que se va a poner en marcha una semana atrás. Ya dijimos claramente de que hay un plan que los Estados Unidos va a presentar, sobre todo Trump quiere pasar a la historia como el presidente que logra resolver, es el gran sueño de todo presidente norteamericano, debo hacer la aclaración, todos buscaron o presentaron algún tipo de iniciativa, y teniendo en cuenta el contexto en el que se venía desenvolviendo la región, Trump dio señales importantes al mundo y sobre todo a Israel en lo que es la alianza que tiene con este país, llevando adelante lo que es el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv, que es la capital claramente reconocida a nivel internacional y sobre todo por Naciones Unidas, a Jerusalén, en un claro apoyo a lo que sería a lo que es el Estado de Israel. Obviamente eso afectó a los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina va a estar criticando esta posición de Trump y obviamente van a plantear la arbitrariedad que Trump va a tener sin tener en cuenta lo que son los intereses de los propios palestinos. Sin embargo, esto no acaba con el acuerdo presentado a principios del año 2020, sino que en pleno contexto del COVID-19 se presenta lo que son los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, obviamente, captaron la atención a nivel internacional porque significó que otros países árabes, y ya no países vecinos que participaron en las guerras durante el siglo XX con Israel, sino países que son de África o países de la región del Golfo Pérsico, son los que van a establecer relaciones diplomáticas con Israel.
El primer país que inaugura la normalización de relaciones diplomáticas, que ese es el concepto técnico, con Israel, va a ser Emiratos Árabes Unidos. El segundo país va a ser Bahrein. El tercero va a ser Sudán, en África. Y el cuarto va a ser Marruecos. Esto claramente daba cuenta de un contexto muy particular, un contexto donde, bien mencioné antes, el conflicto palestino-israelí había desaparecido prácticamente de la agenda internacional, a excepción de esto que va a llevar adelante Trump. Había perdido densidad en cuanto a lo que hace su importancia en la agenda internacional. No había una pronta solución al mismo. Sin embargo, Trump sostenía de que su proyecto era el mejor y el más viable, teniendo en cuenta las condiciones que se estaban dando en el terreno. Porque si se pueden acordar del último mapa que estaba en el margen derecho de la pantalla de la placa anterior, se van a dar cuenta de que ese territorio de Cisjordania se fue reduciendo, y se fue reduciendo porque las partes blancas son colonias o asentamientos que se fueron creando en los últimos años, aumentando el número de colonos con la presencia de israelíes del lado cisjordano. Sin embargo, los acuerdos de Abraham fue un gran golpe para los palestinos desde el punto de vista diplomático, porque la iniciativa árabe del año 2002 decía que todos los árabes iban a reconocer al Estado de Israel como tal, siempre y cuando se retrotraiga Israel a las fronteras del año 1967, para que el Estado palestino pueda funcionar sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, y vuelvo a decirlo, con Jerusalén Oriental como capital del Estado palestino. Sin embargo, más allá de las críticas, ustedes lo sabrán, y por algo hoy esta reunión no la estamos realizando en vivo y en directo, sino que lo estamos haciendo de manera virtual. El COVID-19 actuó como una suerte de glaciar sobre el sistema internacional, congelando muchos de los conflictos, incluido que más allá de la negativa por parte de los palestinos de reconocer el plan de paz y prosperidad, pero sobre todo la crítica que van a hacer a cómo se olvidaron de los palestinos otros países árabes, específicamente los que mencionamos, que son los que firman la recomposición de las relaciones o normalización de las relaciones con Israel. Esto pierde sentido o importancia producto de cómo el COVID-19 se va a ir desarrollando, no solo a nivel internacional, sino también dentro de la propia región del Medio Oriente. ¿Qué ocurre en el terreno? Claramente lo que ocurre en el terreno es que existe, con relación a la Franja de Gaza, ese territorio pequeño que se encuentra del margen izquierdo y que le señalaba, lo que es una situación de bloqueo, un bloqueo que se mantiene por tierra, aire y agua, teniendo en cuenta que en la Franja de Gaza gobierna el movimiento de resistencia islámica, conocido como Hamas. Y con relación a Cisjordania, continúa la ocupación y la política claramente de construcción de asentamientos, como ya mencioné, lo cual ya hace inviable la creación de un Estado palestino por la falta de continuidad geográfica, ya no solo entre Gaza y Cisjordania, sino en la propia Cisjordania. Si podemos pasar a la próxima placa, Nani. Ustedes se preguntarán, porque claramente estamos asistiendo a un nuevo capítulo de violencia dentro de lo que es el conflicto palestino-israelí, y como bien dije, un nuevo capítulo porque hubieron operaciones anteriores, como que ya lo mencionamos. Acá tenemos que citar 4 aspectos que, a mi entender, son importantes no perder de vista. En pleno contexto de ebullición por parte de Israel por haber alcanzado la inmunidad del rebaño y haber vacunado a su población de manera exitosa, lo cual es cierto, y haber festejado por haber alcanzado con la campaña de vacunación un estatus diferenciador a nivel internacional y obviamente a nivel regional. El 27 de abril del año 2021, es decir, hace muy pocos días, nos cumple un mes, una organización internacional no gubernamental, en este caso Human Rights Watch, con prestigio a nivel internacional en lo que hace a las cuestiones vinculadas al respeto de los derechos humanos, va a presentar un informe que en términos diplomáticos fue dilapidario con Israel.
Ese informe es un informe que se lo conoce como se traspasó el umbral, crímenes de apartheid y persecución. Muchos de ustedes estarán sorprendidos porque tal vez lo estarán escuchando por primera vez. Es un informe que se presentó por parte de Human Rights Watch, un informe que fue realizado por expertos de distintas nacionalidades, de todos los credos habido por haber, que estuvieron trabajando en el terreno para dar cuenta de qué cosa, de que sobre el terreno existe lo que es una condición de apartheid, con características muy particulares, propias de lo que es el siglo XXI, como una política sistemática que se va a denunciar, que viene realizando durante décadas el Estado de Israel sobre los territorios ocupados. Y obviamente van a poner el acento en lo que es la represión y persecución sobre la población palestina, que se traduce cada tanto en operaciones de naturaleza militar. Si ustedes prestan atención, para muchos de ustedes esto es nuevo, no lo deben tener en cuenta, es un informe de 213 páginas, que tal vez ahora en condiciones de COVID-19 y en condiciones de lo que es aislamiento internacional lo pueden leer si están aburridos. Ahí se va a producir una situación muy particular porque en ese informe claramente se denuncia abiertamente a Israel y se deja abierta la posibilidad de denunciar a Israel por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Israel, en pleno festejo del COVID-19, se va a defender de manera diplomática, va a considerar de que esto no es así, y lo llamativo de todo esto es que no va a tener cobertura internacional, porque claramente los países están transmitiendo lo que pasa con el COVID-19, si consiguen vacunas, y si Biden es o no peronista, permítanme el chiste, pero no prestaron atención claramente a que ya se estaba dando una situación muy particular desde el punto de vista diplomático con relación al Estado de Israel. ¿Qué surge inmediatamente después de esto? Se empieza a transmitir algunos medios internacionales, sobre todo medios locales de la región del Medio Oriente, como Al Arabiya y Al Jazeera, empiezan a transmitir lo que sería situaciones de represión y movilizaciones que los palestinos están llevando adelante en Jerusalén. Por ende, desde el momento que se comienza a plantear la palabra Jerusalén, esto comenzó a encender las alertas a nivel internacional, inclusive Egipto y Jordania se van a comunicar rápidamente con Biden para decirle que en el terreno se estaba viviendo una situación de ebullición, y esa situación de ebullición respondía a ¿qué cosa? Respondía a que en uno de los barrios de Jerusalén Oriental, que es el barrio de Sheikh Jarrah, se estaba aplicando la ley de propiedades ausentes y la ley de asuntos legales y administrativos. Rápidamente, estas dos leyes lo que están planteando es que si los palestinos que están en Jerusalén Oriental no pueden presentar pruebas fehacientes o títulos fehacientes de propiedad sobre las propiedades que claramente están ocupando, deben ser desalojados. Los tribunales de primera instancia habían dado el ok para llevar adelante el desalojo, son 30 familias, o sea, 30 propiedades que se deberían desalojar. Y claramente lo que vamos a ver es que el Tribunal Supremo israelí tenía que llevar adelante lo que sería la decisión final, en este caso, de resolver como última instancia lo que se había dado en las instancias inferiores en Israel. ¿En qué contexto? En un contexto donde vamos a ver una situación muy particular, y es que estamos viviendo dentro de lo que sería el mundo islámico el mes del Ramadán. Es un mes sagrado que se inició el 13 de abril y finalizó el 13 de mayo, es el mes de ayuno, es un mes muy importante de la religión islámica, donde se empieza a transmitir las imágenes desde Jerusalén, lo que es la represión por parte de las fuerzas militares y la policía israelí sobre la población palestina, que busca obviamente cerrar el ayuno todos los días durante un mes en la explanada de la mezquita.
Hago la aclaración, la explanada de la mezquita es la mezquita de Al-Aqsa, en este caso es el tercer lugar santo dentro de la religión islámica, es muy importante, es sagrado para la religión islámica este lugar, pero no nos olvidemos que en la parte, vamos a decir, subterránea de lo que sería la explanada de la mezquita se encuentra el Muro de los Lamentos, que obviamente es sensible e importante desde el punto de vista identitario y religioso para la religión judía. Ni bien se inicia el Ramadán, este año, el 13 de mayo, se iniciaron estas operaciones de reprimiendo a lo que sería a los palestinos que iban a la mezquita a orar o a realizar la última oración, que es la oración de las 7 de la tarde aproximadamente, y obviamente acá lo que se va a ver es cómo los efectivos de seguridad van a arrojar gases paralizantes, gases lacrimógenos y balas de acero cubiertas por goma. Inclusive, claramente, arrojando gases al interior de la mezquita de Al-Aqsa, lo cual generó una gran conmoción en todo el mundo islámico, y cuando digo todo el mundo islámico, porque esto recibió el repudio de países que no forman parte de la región del Medio Oriente, pero que sí son islámicos, como es el caso de Indonesia y Malasia. Frente a estos acontecimientos, Hamas, que gobierna la franja de Gaza, va a plantear lo que es un ultimátum que sostenía de que Israel tenía que abstenerse claramente de reprimir a los palestinos que querían cumplir con las oraciones durante el mes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa para no, obviamente, generar ningún tipo de daño desde el punto de vista religioso, pero por otro lado frenar con el desalojo de esos palestinos que obviamente iban a perder sus casas. Abro un paréntesis acá y quiero decir lo siguiente. Hay una cuestión demográfica, o lo que se conoce como una bomba demográfica, y es que los palestinos en este último tiempo aumentaron su porcentaje de población en Jerusalén Oriental. Ya hay un 40% de palestinos, que obviamente va en aumento con relación a lo que es la población israelí. Y no nos olvidemos, en base a lo que dijimos en un primer momento, Israel considera de que toda Jerusalén tiene que ser la capital indivisible del Estado. En estas condiciones se estableció un ultimátum que obviamente Israel planteó que no iba a cumplir porque jamás para Israel y para otros actores dentro del sistema internacional es una organización terrorista, por ende jamás va a iniciar lo que sería los ataques que claramente estuvimos viendo la semana pasada. ¿Podemos pasar a la siguiente placa? En esta placa a mí me gustaría marcar dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con las denominadas cuestiones interméxicas. ¿Qué quiero decir con esto? Son cuestiones de naturaleza domésticas que obviamente tienen impacto desde el punto de vista regional y en lo que hace al propio conflicto palestino-israelí. Claramente, quien gobierna Israel es Benjamín Netanyahu. La situación política en Israel no es la ideal, teniendo en cuenta de que Netanyahu no logró conformar nuevamente este gobierno y ha tenido que llamar o convocar a elecciones en casi 2 años y medio, o mejor dicho, en 2 años y medio, casi 3 años en Israel, lo cual está hablando de una estabilidad política dentro de Israel. Muchos pensaban de que esto era la defunción política directamente del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, paradójicamente, este nuevo capítulo de violencia lo vuelve a entronizar como un primer ministro fuerte que obviamente defiende los intereses del Estado de Israel. Pero también no tenemos que perder de vista la suspensión de las elecciones que va a llevar adelante la Autoridad Nacional Palestina sobre los territorios palestinos. ¿Qué se va a aducir por parte de Palestina? Y es que va a suspender las elecciones porque los israelíes no aceptan de que se convoquen elecciones en Jerusalén Oriental, que está siendo obviamente gobernada por Israel, o está bajo el control israelí. Esto es la versión oficial, es la versión oficial que va a llevar adelante Al-Fatah, que es quien gobierna Cisjordania. Sin embargo,
Los sondeos de opinión estaban mostrando, ¿qué cosa? Estaban mostrando de que Hamas se estaba imponiendo en el boca de urna o en los sondeos de opinión, claramente, en caso de convocarse a unas elecciones, y obviamente esto hubiera significado que en estas elecciones Palestina jamás ya no solo estaría gobernando Gaza, sino que ahora pasaría a controlar Cisjordania. No nos olvidemos que es un territorio que Cisjordania lo gobierna Al-Fatah, en Gaza gobierna Hamas, y ahora Hamas, que es para Israel una organización terrorista, vendría a estar gobernando Cisjordania. ¿Qué decidió Al-Fatah? Claramente suspender las elecciones. Todo esto se está dando en cuestión de días, como lo acabamos de mencionar. Si pasamos a la próxima placa, a mí me interesa plantear lo siguiente, y es que una vez que se inician las hostilidades y los cohetes y misiles empiezan a caer en territorio israelí, hay que prestar atención a lo siguiente. Lo que yo denomino que es la batalla por las imágenes. Esto es importante que lo tengan en cuenta, y los invito a que hagan una observación de la transmisión de las noticias en los medios de comunicación internacionales, con una lógica muy particular. Ni bien se inician un nuevo capítulo de violencia entre palestinos e israelíes, quien gana la batalla de las imágenes en un primer momento es Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Se comienzan a transmitir imágenes de la caída de misiles, se comienzan a transmitir, como ha ocurrido en este último tiempo, la situación de ciudadanos argentinos que están viviendo en Israel y que comentan su experiencia de que tienen un minuto o X cantidad de segundos para refugiarse ante lo que sería la caída de misiles, más allá de que Israel cuenta con una superioridad desde el punto de vista militar, con un escudo antimisilístico importante. Sin embargo, en la medida que el conflicto va aumentando en número de días, la batalla de las imágenes la termina ganando Palestina. ¿Por qué digo esto? Porque se comienzan a transmitir las imágenes de la destrucción y el poder de fuego que Israel claramente tiene sobre los palestinos. Y sobre todo, cuáles son las infraestructuras que se destruyen, cómo queda la situación de Palestina, y sobre todo se comienzan a transmitir las imágenes de niños alcanzados claramente por misiles que consternan a la opinión pública. Por ende, el mundo occidental, mientras empieza a transmitir un primer momento de imágenes que obviamente se condice con una posición favorable a Israel, en este último tiempo empieza a darse vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Y luego vamos a encontrarnos con la batalla por la narrativa. Esto es importante también prestar atención en lo que es el conflicto palestino-israelí. ¿Por qué la batalla por la narrativa? Porque claramente países aliados de Israel, países que salieron a defender a Israel y apoyarlo en lo que es el derecho a la legítima defensa frente al ataque que llevó adelante Hamas, van a plantear cuestiones como, por ejemplo, históricas, de que los palestinos nunca aceptaron la resolución 181, por eso no tienen Estado. Obviamente van a decir que están gobernados por una organización terrorista, por eso hay que atacar a los palestinos, mientras que del lado palestino vamos a encontrarnos con otra narrativa que busca imponerse, donde se plantea el drama humanitario que existe, y vamos a ver los indicadores de acuerdo a los organismos internacionales que se dan, obviamente dan cuenta de lo que ocurre en el terreno. Van a plantear algo que es importante tener en cuenta, y es cómo la violencia funciona como una olla de presión en los territorios ocupados, hasta que surge un fenómeno o causas inmediatas como las que acabamos de mencionar, que hacen que el conflicto nuevamente vuelva a revivir después de mucho tiempo que no había ni enfrentamientos de estas características, y donde obviamente en este caso los palestinos van a plantear ¿qué cosa? Van a plantear de que viven en una situación de colonialismo, que viven bloqueados, ese bloqueo no les permite llevar adelante la reconstrucción
reconstrucción de la Franja de Gaza, que fue atacada por las 3 operaciones antes mencionadas y ahora por la que está claramente en curso, etc. Y esto, obviamente, da como resultado de que, si ustedes prestan atención a los medios de comunicación occidentales, las imágenes que transmiten son imágenes parciales, no transmiten imágenes de lo que ocurre en lo que es el terreno, y cuando llevan a especialistas, llevan sobre todo a especialistas que tienen una narrativa pro-israelí, distinto a lo que ocurre en otros países. En América Latina, claramente, en este caso voy a citar a Venezuela, que obviamente es muy crítico el Estado de Israel, pero también países africanos y países europeos que sí están planteando poner fin a lo que sería al conflicto palestino-israelí y poner fin al drama humanitario, porque la violencia que se vive con el bloqueo y sobre todo con la ocupación de Cisjordania es la que engendra más violencia y que da como resultado asistir a un nuevo capítulo como el que estamos viendo en este momento. Si pasamos a la próxima placa, a mí me gustaría plantear lo siguiente. Del lado palestino, en este último capítulo se detecta una situación muy particular, y es una gran capacidad de fuego que logró construir en estos últimos años. Pensemos que son 7 años prácticamente donde no hubieron enfrentamientos fuertes, hubieron sí escaramuzas, pero no nos olvidemos que los misiles que lanzó Hamas no son los misiles que lanzó en el año 2008, los misiles Qassam, son misiles que han tenido un gran desarrollo, misiles que le permitieron llegar inclusive hasta Jerusalén. Por eso la conmoción y la transmisión de los medios de comunicación de que Jerusalén estaba siendo atacada por Hamas. Esto también obligó a Israel a tener que cerrar el aeropuerto internacional frente a la gran cantidad de misiles que Hamas va a arrojar sobre Israel, inclusive llegando a lo que es la propia Jerusalén. Del lado claramente israelí, vamos a ver que la cúpula de acero jugó y juega un papel muy importante para destruir esos misiles, más allá de que muchos de los misiles o cohetes palestinos cayeron en la propia franja de Gaza. Muchos de ellos fueron interceptados, salvo aquellos que cayeron y generaron daño, o están los que cayeron claramente en área no poblada, están los que cayeron generando daño, y aquellos que claramente produjeron víctimas. Sin embargo, el número de víctimas es lo que, en definitiva, va a jugar un papel importante en lo que se conoce como el balance del conflicto. Pasemos, por favor, a lo que sería a la próxima placa. A mí me interesa que presten atención, más allá de lo que ya dijimos, la batalla de las imágenes y la batalla de la narrativa, a lo siguiente, y es que, de acuerdo a Naciones Unidas, ya Gaza es lo que se conoce como una gran cárcel a cielo abierto por el bloqueo que existe por parte de Israel desde el año 2007. De acuerdo a Naciones Unidas, sobre Gaza existe un desdesarrollo, con un 56% de pobreza, 63% de desempleo, 60% de refugiados, con un 95% de agua que es insegura. Cuando digo agua insegura, es que el agua está contaminada y sobre todo está contaminada por líquidos cloacales, donde la población tiene muy poco acceso a la educación y, en pleno contexto del COVID-19, muy poco acceso a la atención médica. Sumado a que, como ustedes sabrán, en el actual contexto del COVID-19, Naciones Unidas alertó en este conflicto rápidamente de que había que tener muchísimo cuidado, porque aquellas personas que están contagiadas de COVID necesitan de respiradores, necesitan claramente de electricidad, y hay un problema que es estructural dentro de la franja de Gaza, y es que la luz o la energía en la franja de Gaza dura tan solo 12 horas promedio. Si vamos a la próxima placa, vamos a detectar lo siguiente, y es que desde que se inician las hostilidades, hace 11 días, Hamas va a arrojar más de 3.500 cohetes. En esta última hora, esos cohetes disminuyeron en intensidad. Israel va a responder claramente a lo que sería a esos cohetes
lanzar, o misiles que va a lanzar Hamas, gracias al escudo que posee antimisilístico, pero va a desplegar en esta ocasión una política muy particular desde el punto de vista militar, que va a ser la utilización de la tecnología, en este caso informática, para poder detectar los movimientos de los principales líderes de la Autoridad Nacional Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina y específicamente de lo que sería Hamas. Va a batir a 9 figuras importantes, o sea, logra descabezar a parte de Hamas y a los túneles por donde transitan lo que serían los milicianos de Hamas, independientemente que para poder arrojar los misiles, obviamente lo hacen en plena calle dentro de la franja de Gaza. Además, por favor, no pierdan de vista lo siguiente. La franja de Gaza es una porción de territorio de 346 kilómetros cuadrados con 2 millones de personas. Tampoco hay mucho espacio para emplazar misiles en todas las direcciones en lo que hace a la franja de Gaza. Israel abate los principales líderes de lo que sería de Hamas, destruye parte de esos túneles que tiene la organización, obviamente subterráneos, que es donde se construyen los misiles y después son sacados para arrojar, pero además destruye el Ministerio de Finanzas, el Banco Nacional Islámico, el Banco de Producción Palestino, con el objetivo que la reconstrucción de Gaza sea prácticamente difícil después de este nuevo capítulo de violencia, más allá que también en este conflicto vamos a ver cómo las fuerzas de defensa israelíes van a atacar los denominados edificios altos, más allá de que se va a decir en esta batalla la narrativa que se avisó para que los desalojaran antes de ser bombardeados. Estos misiles claramente van a estallar muchos de ellos en edificios altos que se van a derrumbar, y donde claramente lo que conmocionó la semana pasada fue como el edificio donde funcionaba Associated Press y Al Jazeera, transmitiendo en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo, se vieron afectados por el ataque. Vayamos a la próxima placa. El balance provisorio a este momento, siendo las 18:32 horas, y ya voy a ir redondeando, es el siguiente. Gaza está contando por el momento con 232 muertos, de los cuales 64 son niños y 34 mujeres, y 1.800 heridos. Claramente, los ataques generaron un desplazamiento de los gazatíes por diferentes partes de Gaza, escapando a los ataques. 72.000 personas, obviamente, van a huir dentro de la propia Gaza, que está bloqueada, escapando de los misiles. Se van a destruir 17 hospitales y clínicas, pero también se van a destruir los laboratorios que llevan adelante lo que sería el testeo en torno a el COVID-19. Del lado israelí, pasemos a la próxima placa, el balance provisorio hasta el momento marca lo siguiente: 12 israelíes muertos, entre ellos 2 niños y 300 heridos, daño en la infraestructura de los misiles que cayeron en algunas de las ciudades israelíes, sumado a que hay una situación muy particular en los territorios ocupados de Cisjordania y sobre todo en Jerusalén, que muchos plantean con gran temor, y es que la violencia que se está viviendo entre judíos y árabes israelíes es muy fuerte, y eso puede desencadenar para algunos en una posible guerra civil. Si pasamos a la próxima placa, acá me interesa que veamos el juego diplomático y cómo actuaron diferentes actores en este conflicto. Inmediatamente conocida la noticia de que Hamas atacó a Israel y misiles llegaron a Jerusalén, el país que va a plantear un cese el fuego y le va a comunicar un cese el fuego a Israel va a ser Egipto. Sin embargo, Benjamín Netanyahu, como primer ministro, va a plantear de que esto no es posible, que las operaciones van a mantenerse hasta tanto el Estado de Israel, o el propio Israel, decida finalizar con dicha operación, claramente para lograr un gran poder disuasorio y destrucción de la infraestructura, en este caso de Hamas.
Hubieron negociaciones en el marco del Consejo de Seguridad. Las tres negociaciones que se llevaron adelante cayeron como consecuencia del veto norteamericano, donde Biden consideró de que no tenía que salir una resolución por parte del Consejo de Seguridad, sino que el propio Estados Unidos tenía que estar mediando en el conflicto, lo cual era alejarse de la posición de Trump, que fue una posición pro-israelí, ahora entrometiéndose cuando no estaba interesado en el conflicto palestino-israelí, obviamente dotando a los Estados Unidos con una capacidad de negociación, y el día de ayer Estados Unidos, y esta mañana, tuvo una comunicación con el primer ministro israelí, diciéndole claramente de que se tenía que llevar adelante una desescalada del conflicto. Eso significa de que la batalla de las imágenes la está ganando Israel la Franja de Gaza, sobre todo ante la conmoción de la destrucción que se está dando en lo que sería este territorio. Va a haber un pedido humanitario por parte de Naciones Unidas, específicamente del Comité de Refugiados, frente al gran desastre humanitario que ya existía, como ya vimos, y que ahora se profundiza. Además, un pedido de lo que sería un cese el fuego por parte de la Media Luna Roja que opera en la Franja de Gaza y lo que sería Cisjordania. Vamos a encontrar posicionamientos disímiles dentro del mundo árabe. ¿Y por qué digo disímiles? Porque Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que fueron los dos países que firman los acuerdos de Abraham en el año 2020, tuvieron una posición mucho más cauta. El propio Emiratos Árabes en un primer momento controló las redes, específicamente Twitter, y estableció un hashtag que decía Palestina no es de nuestro interés, hasta que finalmente se da cuenta que hay una gran presión por parte del resto de los países árabes, y por ende los comunicados de Emiratos Árabes van a ser muy tímidos, lo mismo por parte de Bahrein. Dos países dentro de la región del Medio Oriente van a tomar la delantera, claramente en lo que es la condena al conflicto, que es Turquía, y el archienemigo de Israel, que es la República Islámica de Irán. Y hay un país que claramente se va a erigir en lo que sería el mediador en este conflicto para hallar una solución, que ya lo fue en las operaciones anteriores, que es un mediador en la sombra, y que nuevamente viene a ocupar un papel importante en este actual conflicto, que es Qatar. Qatar es el país que va a estar llevando adelante lo que sería la mediación para encontrar un cese el fuego. Qatar se comunicó directamente con Egipto, pero también se comunicó directamente con el enviado de los Estados Unidos a la región y con el representante de Naciones Unidas en la región para alcanzar lo que sería un cese al fuego, el cual está previsto, si todo va por la senda natural y nada lo impide, para el día de mañana. Y por último vamos a ver la actuación de los otros actores internacionales en este conflicto. Estados Unidos claramente presionó para encontrar una solución, y donde se presenta como el país que presionó claramente a Israel para alcanzar lo que es un fin de las hostilidades y un cese el fuego. La Unión Europea, y permítanme la metáfora, fue un eunuco diplomático que claramente la Unión Europea desde la hora cero dijo que no estaba en condiciones de mediar en el conflicto palestino-israelí. China tuvo que salir de su tradicional posición de política exterior de no inmiscuirse en los conflictos internacionales, no porque le gustara, sino porque está presidiendo el Consejo de Seguridad. Por eso tuvo que convocar una reunión de urgencia el día domingo. Y Rusia planteó claramente un llamado al cese de las hostilidades en un primer momento y se comunicó con Israel, pero no tuvo ningún tipo de respuesta afirmativa. Pasemos a las últimas placas y veamos lo siguiente. ¿Cómo termina este conflicto? El conflicto termina cuando la decisión claramente la tome Israel y la presión internacional sea muy fuerte. De acuerdo a los últimos trascendidos, y si todo sale como se tiene planeado, el día de ayer un dirigente de Hamas, que es Abu Marzouq, ante la televisión libanesa,
esto lo digo en base a lo que les comentaba de que estoy conectado todo el tiempo, declaró que el cese el fuego se va a alcanzar el día viernes porque se negoció por intermedio de Qatar, llegando la propuesta a Egipto y de Egipto a Israel, ¿qué cosa? De que Israel se comprometa a, por un lado, no reprimir a la población palestina en la mezquita de Al-Aqsa y cancelar los planes de desalojo que existían sobre las propiedades palestinas en Jerusalén Oriental. Es lo que mencionamos que fueron las causas inmediatas del actual capítulo. ¿Qué planteó Israel? Israel planteó, a partir de lo que sería su gabinete de seguridad, que es el que se conforma para hacer el seguimiento del conflicto mientras está en marcha, planteó de que ha cumplido sus objetivos militares, que fue la destrucción y la capacidad ofensiva de Hamas, independientemente de las casualties, que son los daños colaterales sobre la población civil, y sobre todo logró algo que ya lo viene implementando en otros conflictos abiertos en la región del Medio Oriente, que es descabezar o matar el know-how, en este caso a los líderes de Hamas. ¿Por qué digo esto? Porque operaciones encubiertas por parte de Israel se han venido llevando adelante en la República Islámica de Irán, específicamente sobre los científicos que han sufrido atentados dentro de la propia República Islámica de Irán, y donde la República Islámica de Irán y otros servicios secretos obviamente sostienen de que esto se ha realizado con operaciones fall flag, de bandera falsa, que son operaciones de los servicios secretos y específicamente del servicio secreto israelí, que es el Mossad, para terminar con la vida de los científicos iraníes. ¿Cuál es el objetivo? Es que una vida no se recupera si se puede reconstruir una central nuclear o si se puede llegar a reconstruir la infraestructura dañada en lo que es la franja de Gaza. ¿Cómo termina este conflicto? Termina claramente de acuerdo a lo que estamos diciendo, con un posible cese el fuego. Se está planteando de que este posible cese el fuego comience el día de mañana, el viernes 21. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo continúa? Que es acá la cuestión. ¿Cómo continúa? Se sigue manteniendo de manera funcional el status quo. Y acá me refiero que sigue habiendo un mantenimiento funcional del status quo. Sigue habiendo un bloqueo con relación a la franja de Gaza y una ocupación en el terreno que hace inviable que se pueda construir o crear y reconocer la existencia de un Estado palestino en la propia Cisjordania. Obviamente con Hamas gobernando en Gaza, lo cual, más allá de la muerte de sus principales líderes, considera de que también gana porque no ha sido destruida. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que no existe ningún tipo o atisbo de negociaciones para alcanzar la paz y resolver los tres temas centrales que tiene el conflicto palestino-israelí. Por lo tanto, se vuelve a esa situación de status quo, que es lo que viene marcando las dos primeras décadas del siglo XXI. Y por último, para llamar a lo que sería una reflexión, lo que se visora en el horizonte es un tándem entre dos fórmulas. Por un lado, si nos guiamos por las resoluciones que se han emitido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para encontrar una solución al conflicto palestino-israelí, plantea que la solución pasa por la existencia de dos estados que se reconozcan mutuamente, que vivan o convivan con fronteras reconocidas internacionalmente y seguras. Ahora, ¿con qué parámetro cuando en el terreno esto no se cumple? No se cumple porque claramente vemos que la construcción de un Estado palestino no tiene continuidad geográfica, ni siquiera va a tener continuidad geográfica lo que sería la propia Cisjordania. Por ende, en este tándem, lo que hoy se está debatiendo y muchos ya están contemplando dentro de lo que sería el escenario internacional es la política de derechos consumados. Como se vuelve una situación de status quo, que es el bloqueo sobre Gaza y la continuidad
continuidad de la ocupación, con la política de asentamientos del lado cisjordano, etcétera, la política de derechos consumados está llevando a que la solución que se había planteado durante décadas, que es la solución de 2 estados, hoy es inviable. Por ende, hoy se está hablando de que por hechos consumados el Estado que debe estar funcionando en los territorios palestinos debe ser uno solo y tiene que ser un Estado binacional, lo cual es funcional a los intereses y deseos del Estado de Israel. Y cuando digo un Estado binacional, estoy hablando del Estado de Israel con 2 poblaciones en su interior. Por un lado, los israelíes, pero además los palestinos. Y esto lo digo porque las cancillerías árabes, teniendo en cuenta las condiciones en el terreno cisjordano, están considerando que ya prácticamente es inviable por las condiciones que ya dijimos, y por favor presten atención a ese mapa que mostramos en un primer momento de la charla del día de hoy, hace de que el territorio sea inviable. Ahora, esto tiene una característica. Esto genera violencia, y es violencia que no contribuye a la paz y a una solución definitiva de lo que es el conflicto palestino-israelí. Bueno, espero no haberlos aburrido, ni haberlos atosigado, así de que a partir de este momento quedo abierto a preguntas y o consultas o comentarios que quieran realizar. Rubén, permitime mientras alguien se anima a hacer una pregunta, quiero decir algo. Sí. Cuando hice la presentación, me olvidé de agradecer a alguien que está presente entre nosotros, al que la saludamos al inicio, que es la directora del IREMAI, que es Gladys Lecchini, la profesora Gladys Lecchini, titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales, que es una cátedra de segundo año. Gladys, no sé dónde andás, pero bueno, te agradezco también la generosidad y la aceptación de esta propuesta de actividad conjunta entre el IREMAI, la escuela y la cátedra. Bueno, a ver quién se anima con la primera pregunta. Supongo que habrá muchas. Sabri, sí, ahí en el chat hay algunas preguntas. Ah, no las veo, perfecto. Si quieren las podemos leer. Bueno, Pedro pregunta, Rubén, ¿los enfrentamientos entre civiles, como los que sucedieron en la ciudad de Lod, son una novedad o ya sucedieron en otros capítulos del conflicto? Bueno, enfrentamientos entre lo que sería población árabe israelí e israelíes se han dado a lo largo del tiempo, pero de manera, vamos a decir, como esporádica. Acá lo que se ve claramente es una cuestión mucho más profunda o más intensa, si se quiere plantear, donde vamos a ver de qué población israelí lincha a palestinos o en este caso árabes israelíes. Esto no solo queda reducido a la ciudad de Lod, sino a otras, inclusive la propia Jerusalén, donde ciudadanos israelíes y sobre todo los ultraortodoxos y nacionalistas detienen a palestinos, lo golpean, en algunos casos lo pueden llegar a matar, y se le aplica en este caso el derecho penal israelí. Lo llamativo de este nuevo capítulo de violencia es cómo ha encendido en diferentes ciudades la violencia. En Lod, en Ramle, en la propia Haifa hubieron incidentes que fueron transmitidos sobre todo por los medios internacionales al mundo y por agencias, y lo que sería agencias de noticias, mostrando cómo, por ejemplo, un palestino era interceptado con su auto por israelíes y era golpeado. Este tipo de imágenes no se veían muy a diario, no se veían en los capítulos o los conflictos anteriores, independientemente que esto en el terreno existiera. Por eso, ¿qué se teme? De que se pueda llegar al cese el fuego con Gaza, pero el problema es que se incuba una nueva intifada y abierta, una tercera intifada dentro de lo que serían los territorios ocupados y al interior del propio Estado de Israel, dada la violencia que se está viendo incluso con los propios ciudadanos israelíes, judíos y árabes israelíes. No estoy leyendo, perdón, la pregunta, no sé si
A ver, después de... ¿Lees vos, Juli, o crees que lea? No, perdón, me había olvidado de sacar el micrófono. Hay un comentario después de Emilia, que presenta un link y hace un comentario que Joe Biden hace más de 30 años diciendo que si Israel no existieran, tendrían que inventarlo para proteger sus intereses en Medio Oriente porque es la mejor inversión. Ese es un comentario de Emilia. Después tenemos una pregunta que nos hace José. Dice, con respecto a la guerra discursiva, se hace referencia a Hamás como grupo terrorista. ¿Se lo puede considerar así desde su perspectiva teórica? También quería conocer su opinión sobre el comunicado de la Cancillería Argentina sobre el conflicto. Perfecto. Vamos a la primera pregunta. Claramente hay una guerra discursiva que lleva a posicionarse a los distintos actores estatales frente a lo que es el conflicto y a los actores que participan de lo que es el conflicto. De acuerdo a la perspectiva israelí, claramente Hamas es un grupo terrorista. Por ende, no se negocia con el terrorismo y obviamente hay que darle batalla al terrorismo. Lo particular y lo que se le discute a Israel es que no aplica una táctica antiterrorista, sino que lleva acciones bélicas sobre el territorio de la Franja de Gaza, que como vimos es pequeño, densamente poblado y en las condiciones en las que se encuentra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para Israel, la Franja de Gaza, gobernada por Hamas es un grupo terrorista. Pero, y acá hago la aclaración, del otro lado de la biblioteca, el derecho internacional público plantea, de acuerdo al derecho humanitario y a las convenciones de Ginebra, que todo territorio que esté sometido a una potencia ocupante, las acciones que lleva en contra de la ocupación son acciones de resistencia. Obviamente Israel esto no lo tolera, ni aquellos países que sostienen de que Israel tiene un derecho irrestricto a la legítima defensa. Ustedes sabrán, y los que no vieron derecho internacional público a lo largo de la carrera, o los que no saben de derecho internacional público, el derecho a la legítima defensa no es un derecho que se pueda invocar de manera irrestricta. Hay condiciones para llevarlo adelante. Y obviamente, dentro de esas condiciones es no afectar a la población civil. Y acá estamos viendo que sí se afecta. ¿Cómo se autopercibe Hamas a sí misma? Como lo dice su propio nombre, que es movimiento de resistencia. Y el derecho internacional público, en este caso, lo reconoce como un derecho de resistencia frente a lo que sería la ocupación israelí. ¿Cuál es el problema o el condimento de naturaleza política que se ve en esta guerra, vamos a decir, de las palabras? Y es que hay países árabes que lo reconocen hoy a Hamas como una agrupación terrorista. Pero no es que la reconocen como una agrupación terrorista porque quieren quedar bien con Israel, aunque hay algunos que pueden querer quedar bien con Israel. Lo reconocen como una agrupación terrorista porque a Israel y a muchos países árabes los unen dos odios. Uno hacia la República Islámica de Irán, la principal amenaza que tiene el Estado de Israel, pero por otro lado, un actor que está diseminado sobre muchos países de la región, que es la hermandad musulmana. Hamas es un desprendimiento de la hermandad musulmana, forma parte del Islam político que busca instrumentalizar claramente la religión con fines políticos, en un proyecto de naturaleza política, en este caso en defensa de los derechos de lo que sería el pueblo palestino. Por ende, países como Arabia Saudita, países como Emiratos Árabes, países como Kuwait, consideran que Hamas, al ser un desprendimiento de la hermandad musulmana y verlo como un enemigo, dicen que es una agrupación terrorista y por ende están coincidiendo con los intereses de Israel cuando tipifican o denominan a Hamas como una organización terrorista. Y voy al segundo punto de la pregunta, que tiene que ver cuál es mi opinión del comunicado de la Cancillería argentina sobre el conflicto. Bueno, mi opinión es la siguiente, y en base al seguimiento que hago de política exterior argentina con los temas de Medio Oriente. Creo que
si nos ordenamos, el comunicado de la Cancillería Argentina salió la semana pasada, prácticamente a horas de iniciarse el conflicto. ¿Me van siguiendo, no? El comunicado claramente lo que plantea es que Israel está cometiendo, está llevando adelante acciones donde se ve un uso desproporcionado de la fuerza, dice que Hamas es un grupo terrorista, pero tampoco lleva una condena abierta frente a la actuación de Hamas en el terreno que arroja misiles y cohetes del lado israelí. Ese comunicado tiene una característica, es extemporáneo. ¿Y qué quiero decir como extemporáneo? No se condice con los hechos que estaban pasando en la realidad. Porque en la realidad, ni bien surge el comunicado, no se estaba viendo todavía la desproporción del uso de la fuerza. En las operaciones anteriores que mencionamos, Operación Plomo Fundido, Operación Pilar Defensivo y la Operación Margen Protector, en esas operaciones hubo denuncias abiertas de Human Rights Watch, Amnesty International, la propia Naciones Unidas, la Media Luna Roja, la Cruz Roja, del uso desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, acá todavía no se veía porque recién se iniciaba el conflicto. Si ese comunicado hubiera sido emitido el día de hoy y en base a los indicadores que vimos de cómo se encuentra Israel y la cantidad de víctimas y la cantidad de infraestructura destruida, hospitales, escuelas, casas, etcétera, eso estaría dando cuenta de qué cosa, del uso desproporcionado de la fuerza. Lo que hizo la Cancillería Argentina fue un corte y pegue, perdón lo que estoy diciendo, no quiero herir ningún tipo de corazoncito, pero de comunicados anteriores, como pasó con las operaciones que mencionamos, y lo utilizó en esta ni bien hizo ebullición. Sin embargo, ese uso desproporcionado de la fuerza no estaba todavía en el terreno. Recién ahora está en el terreno. Y cuando se produzca el cese del fuego, si se produce mañana, porque es un conflicto en desarrollo, van a empezar a aparecer los balances definitivos. Fíjense que son balances provisorios lo que estuvimos viendo. El balance definitivo va a dar cuenta de la cantidad de infraestructura destruida, cómo está la situación del agua, cómo está la situación de la electricidad y cuál es la situación que está atravesando la población, sumado al actual contexto de COVID-19, donde no puede ingresar la Organización Mundial de la Salud ni la Media Luna Roja, sumado a que con este ataque, un nuevo capítulo de violencia, murió el principal, por no decir el único médico infectólogo que tenía la Franja de Gaza, por un misil que cayó y lo mató a él con sus 5 hijos. Entonces, ahí sí, cuando se vea el balance definitivo, el uso desproporcionado de la fuerza va a estar vigente. Si ustedes me consultan a mí, ¿qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal hubiera sido llamar un cese al fuego y encauzar el conflicto por la vía diplomática. ¿Por qué? Porque el conflicto todavía estaba en pleno desarrollo, iniciándose. Bueno, creo que ahí Rubén ya avanzó en responder, estaban interesados en conocer tu opinión sobre la posición de la Cancillería Argentina. Bien. Y querían escuchar tu opinión, Rubén, que ya fue respondida a lo largo de esta respuesta. Emilia aclara también que lo que ella presentó es lo que dijo Biden. No lo que dice ella. Sí, lo dije así, Emilia. No te preocupes. Y Emilia dice que si tenés una opinión sobre eso, también te gustaría escuchar tu opinión, Rubén. ¿Sobre esa que habíamos leído antes con respecto a lo que dijo Biden hace más de 30 años diciendo... Bien. A ver, Biden fue una figura importante para la diplomacia norteamericana en lo que hace el conflicto palestino-israelí. Ustedes no se olviden que fue vicepresidente en dos oportunidades de Obama y además fue el encargado de los asuntos de política exterior norteamericano. O sea, es una persona que conoce de la política internacional. Más allá de tener un corazoncito del lado israelí, ha tenido una posición tradicional de hacer de los Estados Unidos un país que trate de convertirse en árbitro y ser el referente. Vamos a decirlo claramente.
Al único país que Israel escucha en el sistema internacional es a los Estados Unidos. Hasta que Estados Unidos, como ocurrió el día de ayer y esta mañana, le dijo que se tenía que dar sí o sí una desescalada del conflicto. De lo contrario, ya Biden no podía hacer frente a, valga la redundancia, un frente interno dentro del Partido Demócrata, incluido el propio Bernie Sanders, que es la línea más de izquierda dentro del Partido Demócrata, que consideró una aberración lo que estaba ocurriendo en el terreno, y además porque en pleno capítulo, que está en pleno desarrollo, Estados Unidos publicó de que iba a venderle armas a Israel, obviamente armas que se emplean en conflictos como el que estamos asistiendo, sumado de que hay un acuerdo 2018-2023 por venta de armas y ayuda a Israel por 3.800 millones de dólares. Israel es un aliado importante para los Estados Unidos. Para Israel necesita también de los Estados Unidos y no hay todavía dentro del sistema internacional algún país con vacancia que pueda cubrir el rol que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos, y con Biden específicamente a la cabeza, vuelve a una posición tradicional, ya no estrictamente pro-israelí como la tuvo Trump, sino volver a la posición tradicional de decir que Medio Oriente es importante. ¿Por qué? Es importante desde el punto de vista para la no proliferación nuclear, mirando a Irán, por un lado. Por el otro, claramente en lo que hace a la cuestión energética y el suministro de recursos petroleros a la economía internacional, pero además porque tiene un aliado tradicional que es Israel más Arabia Saudita, pese a las fricciones que también tiene Israel con Arabia Saudita. Por ende, en este caso, la prueba de juego era presentarse como lo que sería un actor importante que vuelve a ocupar un rol que no lo tuvo claramente en los años anteriores, con una posición tradicional por parte de los Estados Unidos de participar en lo que sería este nuevo capítulo de violencia. Y vamos a ver si Biden también tiene la posición tradicional de todo presidente norteamericano de querer encontrar una solución definitiva al conflicto palestino-israelí más allá de que cese el fuego. Bien, Rubén, bueno, muchas gracias. Emilia te agradece, José te agradece. Santiago, entiendo que quería aportar, entiendo como profesor de historia, dice que allí sobre los conflictos entre civiles, si no se equivoca, ya durante el mandato de Palestina existieron conflictos entre los civiles, produciéndose varias escaladas durante las décadas del 20 o del 30. Un aporte que hace José desde la historia, no, Santiago, perdón, desde la historia, Rubén. Sí, sí. Sí, sí, existieron. En ese momento estaba el mandato británico sobre Palestina y las fuerzas paramilitares, en este caso israelíes, que se iban conformando, Esther e Irgun, llevaban adelante atentados sobre lo que serían las fuerzas militares británicas. Obviamente eso ya se olvidó, nadie lo tiene en cuenta, pero la propia Gran Bretaña criticaba en este caso a los judíos por cometer atentados terroristas. Lo paradójico es que hoy Israel se queja de las acciones, obviamente terroristas, por parte de Hamas. A mí lo que me interesa es que por favor no pierdan de vista de algo. Se vuelve a esa situación de status quo, todo vuelve a la situación capítulo de violencia, bloqueo más ocupación, en una continua situación de violencia cotidiana que se rutiniza y que obviamente llega un momento que hace explosión y volvemos a asistir a un nuevo capítulo, por ende, de violencia, pero por ende no vemos solución en el horizonte a lo que hace al conflicto, y sobre todo al conflicto de acuerdo a los intereses palestinos, teniendo en cuenta la ocupación efectiva de Cisjordania y cómo ha cambiado el terreno, porque si prestaron atención al mapa chiquito de la derecha, fíjense que Cisjordania es prácticamente un queso suizo cartográfico. Eso es lo que significa, son pequeños circulitos de ciudades cisjordanas inconexas entre sí, donde va a tener que funcionar el Estado palestino. Bien. Bueno. Gracias, Loli. Bueno, hay muchos comentarios, muchos agradecimientos, Rubén.
No sé si alguien se quiere animar a prender el micrófono, si tiene alguna pregunta más para sumar al profesor. José te pregunta, Rubén, si considerás a Hamás como una agrupación intrínsecamente antisemita. Si Hamas considera... No, si vos ¿Considera considerás... Hamas? Sí, si vos considerás a Hamás como una agrupación intrínsecamente antisemita. Voy a ser mucho más riguroso en el caso de la respuesta. Ojo con el concepto de antisemita, porque el pueblo semita es el pueblo también el pueblo árabe, y dentro de los árabes hay diferentes etnias, hay que tener cuidado con esa apreciación. Ahora, Hamas sí es anti-israelí, que no es lo mismo que antisemita. Es anti-israelí porque considera de que el Estado de Israel es producto de la organización sionista y su proyecto, y no precisamente lo que sería, no es precisamente la representación de ellos que vivieron durante mucho tiempo bajo el Imperio Otomano, todos juntos sin ningún tipo de conflicto, que eran judíos con árabes. Sin embargo, en el siglo XX esa convivencia se rompe con la creación del Estado de Israel. Pero Hamas sí va a plantear que es anti-israelí. Bien. ¿Entendido, José? Parece que sí. Gracias por la aclaración. Perdón, Rubén, eso del antisemitismo genera muchísimas dudas y es una gran discusión que aparece en todos lados, Sí. Digamos, porque, digamos, todo el mundo piensa que son cosas muy opuestas en este sentido, y realmente si uno ve los orígenes, tal cual como lo decís vos, pero es llamativo que siempre se asocie como el antisemitismo al judaísmo y no digamos, a los que tienen raíces árabes. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Bueno, yo tomo la palabra en nombre de mi cátedra. Agradecerte, Rubén, por la explicación, por la claridad, por acercarlos a los chicos a un conflicto que despierta tanto interés desde la época, allá desde el 1940, pero desde la época que nosotros estudiamos. Y bueno, contarles que, bueno, Rubén participa de un grupo de estudios, que ya lo dijimos, lo van a tener como profesor en una materia vinculada a la economía, pero también tiene a cargo un seminario específico sobre este tema. Así que bueno, estamos muy bien informados y tenemos mucha lectura para hacer de los estudios que realiza tanto Rubén como del grupo de estudios que él coordina, y obviamente con la directora del instituto, Gladys, que Sabri la mencionó anteriormente. Así que bueno, desde la cátedra, desde el primer año, te agradecemos esta intervención, Rubén. Gracias, Sabri, por el espacio también. Gracias a ustedes por la invitación, y obviamente es un placer participar de este tipo de actividades, y obviamente porque todos pertenecemos a la misma casa, ¿no? Todos a la misma escuela, digamos, que está dentro de la FC Polit, que la verdad que es una escuela que es un orgullo, porque siempre cuando hay algún conflicto internacional, alguna cuestión que sube en agenda, siempre tenemos a alguien para que nos venga a instruir, a hacer conocer más en profundidad esa cuestión, y bueno, como Rubén, también hay otros docentes que en la medida que vayan apareciendo en la agenda internacional, algunas cuestiones que son de interés para todos los estudiantes y las estudiantes de la carrera, vamos a seguir armando, eso es un compromiso de la escuela, y con todas las otras cátedras de la carrera también que tengan algún interés. Que esta la hayamos organizado con la cátedra de problemática de las relaciones internacionales, tiene que ver con que la escuela, digamos, estaba pensando en algo así, le decía Rubén, el viernes tuve un día muy ajetreado, y no lo llamé, y ya me parecía tarde, y cuando terminó la clase quedaba Julieta, cátedra la cual compartimos, me lo dice, digo, Julia, aunque no lo quieras creer, una vez más, de dos hacemos una, como decíamos en viejas épocas cuando compartíamos gestión, digo, todo el día, lo voy a llamar ahora aunque sea a las 8 de la noche a Rubén, y ya cerramos esto. Así que, por supuesto que
todo lo que a ustedes les interese. También vamos a hacer el esfuerzo para poder llenar esas vacancias, esos intereses que ustedes tienen, porque en la escuela hay mucho material, muchos docentes que se dedican, muchas horas de su día a seguir sus temas, y es un privilegio estar en un espacio de esta manera. Así que gracias Rubén, y Rubén y Gladys, le agradezco a todos los grupos de estudio y a todos los docentes de la casa. Así que damos por cerrada la actividad, y bueno, los esperamos en algunas otras propuestas. ¿Quería saber si había tiempo para hacer otra consulta? Una pregunta, Rubén. Sí. A ver, preguntá a Cami y damos por cerrado, porque Rubén tiene que seguir yendo a ver qué pasó en el conflicto. Ya en estas 2 horas que nos dedicó, se le había modificado alguna variable y su PowerPoint quedó desactualizado. Porque quiero contarles esto. Rubén estuvo actualizando el PowerPoint hasta último momento. Les cuento eso también. Nos mandó una versión, después mandó otra 10 minutos antes, porque hay algo que cambió. Es muy eso también, y me hago cargo, muy toc mío, pero bueno. Está muy bien, Rubén. Dale, Camila. Sí, Camila, no sé. Bueno, porque yo había puesto en el chat, pero se ve que se pasó por encima. Y es que, bueno, se habían difundido ciertos videos que muestran llamadas de aviso de parte de Israel a palestinos para supuestamente desalojar a esa gente de los edificios y evitar, digamos, como muertes civiles. Yo quería saber qué parte de todo eso, de la narrativa israelí, es verdad, de que Hamás usa a los mismos palestinos como si fuesen carne de cañón, que es prácticamente lo que dicen. Bueno, son medias verdades en este sentido. Desde el punto de vista de lo que es el llamado que hace Israel comunicándose de que va a atacar, ocurre en muchas oportunidades, en otras no, o de esa manera evita tener casualties, que serían los daños colaterales, donde se empiezan a contabilizar y las imágenes de niños muertos, etcétera, comienzan claramente a difundirse. Si yo hubiera tomado el trabajo de poner fotografías, la verdad, son muy duras y no creo que valga la pena, pero lamentablemente eso ocurre. Yo, ante esa situación, planteo lo siguiente: por más de que uno llame, como hace el Estado de Israel, en este caso, diciendo dejen tal edificio porque vamos a atacar, la pregunta que hago es, ¿a dónde van? Porque, vuelvo a decirlo, están bloqueados, es una franja de 346 kilómetros cuadrados, bloqueado por tierra, aire y mar, y obviamente está densamente poblada. No hay lugares para poder esconderse de lo que serían los ataques. Ni tampoco tienen minutos o calculado específicamente de que ante un posible ataque tengo que desalojar y sacar todo porque va a ser destruido. El problema es, ¿a dónde vamos? Que esto es lo que termina discutiendo los organismos de derechos humanos, la Cruz Roja a nivel internacional, es que más allá de que existe un llamado, hay una realidad efectiva en el terreno, y es que no hay lugar. ¿Dónde se esconden? ¿Se entiende lo que digo? Porque puede haber llamado y pueden desalojar a un edificio. Cae un edificio, pero eso tiene además daño en la infraestructura alrededor de ese edificio, puede morir gente alrededor de lo que sería ese edificio, y obviamente gente que se va escapando, y cuando se va escapando, obviamente tiene que ir en ese extremo, del norte al sur, del este al este al oeste, se esconde de lo que sería un ataque, no tiene forma de escapar. ¿Se entiende, Camila? Sí, se entiende. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, ahora sí lo vamos a dejar a Rubén, que primero tome unos mates, porque él es bien argentino, a pesar que estudia estas cuestiones, y que después siga actualizándonos y nos vaya reportando en la medida que podamos cruzarnos sobre la actualización de este conflicto. Y esperemos, Rubén, no tener que llamarte pronto por una nueva escalada, porque realmente esto, lamentablemente, nosotros hablamos desde lejos, pero como decís vos, son vidas humanas. Son vidas humanas. Así que gracias a todos y a todas. Los esperamos en los próximos encuentros que tengamos. Hasta luego.